Y cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también te mira dentro de ti. Branding's Nature. Negative state, nothing further, just getting near me in the corner. El arte nace del dolor. Otras veces el dolor de volar artista. En esta ocasión, en nuestro segundo programa de Archivos Oscuros Bolivia, tenemos el caso de Emily Jousis. Esta chica hizo animaciones perturbadoras y sufrió un trauma muy fuerte. Fue víctima de violación y abuso, en el cual esta mujer reflejaba todo esto mediante su arte, animado como una pesadilla. Una historia de cómo las víctimas pueden convertirse en victimarios, sobre cómo el arte puede ser tanto catarsis como profecía, y cómo el internet nunca olvida, aunque a veces desearíamos que lo hiciera. Y como dije, buenas noches Bolivia, esto es Archivos Oscuros. Para comenzar, déjenme advertirles que esta noche vamos a hablar de algo incómodo. No hay monstruos sobrenaturales, solamente esta vez no hay asesinos seriales ni nada, solamente el trauma de una mujer, la cual reflejó todo lo sucedido mediante su arte, sus dibujos, sus animaciones, mediante sus performances. Estamos hablando de la época del 2000, año 2000. Esta mujer fue una de las pioneras en cuanto a lo que es animaciones. Antes inclusive que YouTube existiera, Emily Jousis. Su primera animación en Newgrounds, como muchos de ustedes recordarán, fue en el año 2000. Y esta es su más grande creación, Alfred Arter. Es un perro que sufrió abusos y tiene personalidad múltiple. Como vamos a ver más adelante, este perro sufrió distintas alucinaciones. Como pueden ver, esto es prácticamente lo que sucede en la mente del perro, en el cual refleja autolesiones, mutilaciones, delirios de grandeza y blasfemia. Pero, ¿cómo se creó el personaje Alfred? Es un perro antropomorfo, mentalmente enfermo, que vivía en un mundo de fantasía para escapar de su trauma. Lo que nadie sabía en su momento era que Alfred no era solamente un personaje, era un autorretrato, un grito de ayuda animado en 24 grados por segundo. Alfred Playhouse se convertiría en una de las series más perturbadoras jamás publicadas en internet. Emily Jousis, o bueno, Emily, se convertirá en algo completamente diferente. En esta historia vamos a ver cómo una víctima de abuso se convirtió en una defensora del fascismo y cómo las advertencias de lo que sucede cuando ignoramos el dolor de los demás. Pittsburgh, Pensilvania. Mediados de los años 2000. Emily Rose Lucis era una adolescente como cualquier otra, excepto que no lo era. Mientras sus compañeros hablaban de MySpace y MSN Messenger, Emily pasaba horas frente a una computadora creando animaciones en Flash. Sus creaciones eran crudas, violentas, perturbadoras. El 23 de marzo de 2006, Emily publicó su primera animación con Alfred Alfer. En ella, el perro escapa de ser castrado, solo para saltar por una ventana y caer a su muerte. Era humor negro extremo. Pero había algo más.
algo que se sentía demasiado real. Duda que todos tienen, más que nada los haters de Alfred's Playhouse. Para ti, ¿qué es Alfred's Playhouse? ¿Es una serie event? ¿Es un grito de ayuda? ¿O es solamente un proyecto artístico? So I get asked this quite a bit. I would say that when I went to animate it in high school when I was 17, it was intended to be a comedy. I just came up with the idea it would be so funny if Pee-wee's Playhouse was actually just like the hallucination of like a mentally ill dog. And I just thought the concept of that was hilarious and I wanted to elaborate on it. As far as what would be considered event, you know, I did have a traumatic childhood. So, you know, I think some of definitely it was cathartic and like, you know, but it did not reflect like actual events in my life. It wasn't based on actual events. So none of the stuff that happened to Alfred happened to me. So don't worry, guys. I had a fucked up childhood, but it wasn't that bad. It was a well-planned, storyboarded piece of work. I mean, it was, you know, and it's a comedy, but it is obviously has a lot of artistic value. I kind of made it up as I went, and it came together at the end. It was a very wonderful process to make that work. I enjoyed it very much. I put a lot of passion into it. So absolutely, it's considered a piece of art that I did intend to have a fan base for. A lot of people say, this shouldn't have a fan base, which I don't really get that argument. I made this art deliberately, with the intent of getting an audience, with the intent of getting fans. So I'm glad that it does have a fan base and it does have fans now, and that it seems to, it was made like before its time because it blew up. It's blowing up like 20 years after it got made, basically. So I hope that answers the question. Pero las animaciones se volvieron más oscuras, más explícitas, más autobiográficas. En diciembre de 2007, Emily lanzó Alfred's Playhouse, una trilogía de animaciones que definirían su legado. La premisa era simple pero devastadora. Alfred Alfer, un perro con múltiples personalidades, crea un mundo de fantasía, similar a Pee-wee's Playhouse, para escapar de los recuerdos de su infancia abusiva. Las animaciones mostraban de forma explícita y gráfica abuso sexual representado literalmente, autolesiones, trastorno de identidad disociativo, referencias constantes a dictadores. Hitler, Stalin, Beria. El personaje de Alfred tenía una personalidad alterna llamada Dictator Pickles, un dictador sádico que almacenaba todos los traumas reprimidos de Alfred. En 2013, Emily finalmente reveló la verdad en un comentario de Newgrounds. Sufría abuso sexual y de otro tipo cuando era niña. Alfred no era ficción. Era terapia. Era un grito de ayuda que nadie escuchó. Las animaciones obtuvieron más de 250.000 vistas combinadas. Generaron comentarios divididos. Algunos las veían como arte provocador. Otros, como explotación del trauma. Pocos reconocieron lo que realmente eran: una niña pidiendo ayuda de la única forma que sabía. Mientras tanto, en el mundo real, Emily necesitaba dinero. 8.000. En 2009, consiguió trabajo vendiendo pistachos y maní en el estadio de béisbol de los Philadelphia Phillies. Era enérgica, carismática, imposible de ignorar. Se convirtió en una mini celebridad del estadio. Los fanáticos la adoraban. Los jugadores la saludaban desde el campo. Durante 7 años, Emily vivió una doble vida. De día, la alegre vendedora de pistachos. De noche, la animadora que creaba contenido cada vez más perturbador. En 2014, anunció que estaba trabajando en una película completa de Alfred Alfer. Incluso atrajo la atención de Lloyd Kaufman, fundador de Troma Entertainment, famoso por películas de culto de bajo presupuesto. Parecía que Emily finalmente estaba canalizando su trauma en algo productivo, que estaba sanando. No podían estar más equivocados. Algo cambió en Emily Lucis.
comenzó a frecuentar foros de extrema derecha. 4chan, OuiChan, Gab. Se sumergió en lo que se conocía como alt-right, derecha alternativa, un movimiento que combinaba nacionalismo blanco, misoginia, antisemitismo y cultura de memes de internet. En octubre de 2016, lanzó lo que sería su última animación de Alfred Alfer, The Ascent of Alfred. Ya no era sobre trauma. Era propaganda. Alfred se convierte en una figura nacionalista de extrema derecha en internet, rodeado de memes de 4chan, referencias a figuras alt-right como Sam Hyde, y símbolos de supremacía blanca. Comenzamos la pausa publicitaria. Controles, adelante por favor. Creadores de Dark Kitchen, que significa ganar dinero sin tener un restaurante físico, pues ahora llega Dark Store, que significa vender productos y ganar dinero sin tener una tienda física. Y si tú eres de Bolivia y quieres tener unos ingresos extras, quédate que te explico. La idea es esta: puedes generar un ingreso acorde a la cantidad de productos que vayas vendiendo, pero no necesitas poner ni invertir un solo boliviano, ya que la empresa se encarga de tener todos los productos. Ellos te darán el catálogo y tú solo tienes que ponerte a vender, sin oficinas, sin horarios de trabajo, y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pero si buscas un ambiente más cómodo para vender, puedes visitar las oficinas. Se encuentran en la ciudad de La Paz. Y si quieres más información y despejar todas las dudas y miedos que tengas, puedes ingresar al link en mi perfil y buscar la empresa TouchUp. Así que no esperes más y ponte en contacto, ya que los cupos son limitados. Y si tú tienes una tienda que necesita vendedores virtuales, puedes también escribirnos. Sin más, nos vemos. Pero, ¿cómo? Hemos entrado todos. Oh no, esto está muy mal, muy mal. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes sois vosotros? Fred, tenemos que salir de aquí. Ahora. No sé cómo. Fred, rápido. No sé cómo. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Una explosión de causas desconocidas en esta escuela ha dejado ingresados a varios estudiantes. Todos están estables y recuperándose. Les mantendremos informados de nuevos avances. Archivos Oscuros Bolivia. Y bueno, estos han sido nuestros auspiciadores. No olviden tap y también no olviden estar atentos a la página de Yander Núñez para su proyecto de Five Nights at Freddy's High School Returns. Bueno, volviendo a este tema, tenemos aquí a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Andrés Jiménez? Tal, Teo. Bueno, ya hemos visto más que nada qué es lo que en sí es esta chica, Emily Jusis. ¿Qué es lo que opinas respecto a esto? ¿Está bien que lo haya usado de terapia? Claro, antes que nada, mil gracias por la invitación. Es un programa que toca tópicos fuera de lo común y eso es bastante interesante, ¿no? Y bueno, es importante tal vez volver a recalcar como disclaimer en el sentido de que es contenido sensible, ¿no? Y entonces es importante verlo con cierta reserva, ¿no? En cuanto, bueno, un poquito tal vez contándote acerca de mí, yo soy psicólogo, licenciado en psicología, toda mi carrera la he hecho en terapia,
y bueno, tengo un par de diplomados ahí en educación y en terapia clínica, ¿no? Aparte de otros cursos. Y bueno, actualmente cursando la maestría, así bien finalizándola. Y bueno, justamente esta serie es algo que toca temas que son bien sensibles, ¿no? Como el tema del abuso, el tema del trauma, el tema de la identificación, el tema de mecanismos de defensa también, ¿no? Entonces es por la especificidad de la forma en la que está hecha el que está hecho el programa, es como que sí contiene ciertos elementos que uno puede identificar o que hace que uno le vengan a la mente ciertos elementos que pueden tener que ver con un trauma, ¿no? Con un trauma que tiene que ver con un posible abuso, ¿no? Lo cual es algo bastante sensible, es un tema delicado, pero que sí, por cómo es el dibujo, contiene un poco esos elementos, ¿no? De hecho, Controles, ¿podemos ver, por favor, imágenes acerca de la caricatura? Justo ahí está. Podemos ver que es demasiado gráfico, en el cual, bueno, vemos cómo tiene ataques tanto de ansiedad, como inclusive hay representaciones de autolesiones y el suicidio mismo. Claro, justamente esos son un poco los efectos, las consecuencias de haber pasado por una situación que puede ser un poco traumática, que se ven reflejadas en el comportamiento del perrito, ¿no? Es interesante porque a medida de que veía no tanto las series, sino un poquito el material que explicaba un poco cómo era la serie, cómo estaba hecho, es que sí, el animalito se lo podría asemejar a que puede representar en un poco lo noble, lo inocente, como esa como lealtad también, ¿no? Pero a la vez también un perrito pues significa cierta como vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese punto, por lo que le pasa al perrito, por estas escenas sugestivas que hay, ¿no? Que bueno, dan un poco a entender que hay este abuso, si presenta, es un perrito, podemos decir, como con cierta sintomatología, ¿no? Cierta sintomatología que tiene que ver con las consecuencias de un posible abuso, ¿no? Que aparte, en los dibujos es como demasiado explícito, ¿no? Algo interesante de la caricatura, el dibujo animado de la serie, es que son puntos muy específicos que si lo ve un psicólogo o si lo ve alguien formado en salud mental, un psiquiatra, uno puede decir que hay elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, si uno lo hace pensar en eso y en las consecuencias, ¿no? Que puede tener al ser una experiencia muy fuerte, dependiendo cómo sea, pueden generar traumas, ¿no? Y en el trauma hay diferentes tipos de trauma, ¿no? Trauma complejo, trauma, estrés postraumático, y es importante ver que es importante cómo uno también responde ante el trauma, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿tú considerarías que esto sería una terapia o explotación por parte del artista? Yo creo que un poquito está en esos dos espectros, ¿no? Entre terapia, algo que sea terapéutico, digamos, y algo que sea como explotación del trauma, es decir, tal vez un poco como lucrar a partir del trauma, ¿no? Tal vez tener cierta fama, ¿no? Pero yo creo que para que algo sea terapéutico, tal vez eso sea algo que podemos profundizar ahí, es que tiene que tener un componente sanador, ¿no? Y aparte de ser sanador, si es que tiene unas investigaciones que corroboren que esto es sanador, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, del otro lado de eso está el poder explotar ese trauma, ¿no? Hay una rama de la terapia que se está investigando que tiene que ver con el arte terapia, ¿no? La arte terapia tiene que ver con realizar una serie de consignas, de orientaciones, de intervenciones por parte del psicólogo que integran el arte como una herramienta para resignificar las experiencias traumáticas que uno puede haber vivido, ¿no? Y claro, para eso tiene que ver, en primer lugar, un psicólogo que esté especializado en esa área, o que tenga una buena formación en esa área,
Lo que se ve un poco la caricatura, por cómo inicia y cómo termina, es que no necesariamente hay una resolución, ¿no? Aquí me voy a ir un poco a términos más psicológicos. Cuando se aborda desde la arteterapia casos como este o casos de trauma, pasa algo en la persona, que es que la persona pierde algo que se llama agencia. La agencia es la capacidad que yo tengo para percibir que puedo controlar ciertas cosas de mi vida, ¿no? Mi entorno, mi rutina, mis cualidades, mis habilidades, poder cultivarlas, ¿no? Entonces, si este trabajo de desarrollar toda esta parte de autoconocimiento se integra con la arteterapia para dar una resignificación, entonces ahí podemos hablar de que hay un tema curativo, ¿no? Y cuando empieza a llegar a su culminación ese tema curativo, cuando yo cambio de posición, cuando uno tiene un trauma muy fuerte, por lo general, uno pierde el sentido de agencia. Uno dice, no controlo nada, no sé qué va a pasar mañana, el mundo es un lugar terrible, no tengo habilidades, y me empiezo a desvalorizar de una forma muy absoluta, ¿no? Entonces, cuando hay una sanación, por así decirlo, cuando hay un tratamiento, cuando hay un proceso terapéutico en ese tipo de situaciones, más bien pasa lo contrario, ¿no? Yo tengo una agencia sobre mi vida y este trauma que me pasó lo veo de una diferente manera, pero ahora yo soy el protagonista de mi vida, ¿no? Un poco si eso tratamos de traspolarlo a la caricatura para ver un tema de proceso de sanación. Lo primero sería ver que la caricatura no es un proceso guiado con un fin terapéutico, ¿no? Tal vez podríamos decir con un fin más de hacer catarsis de parte de la autora, pero a fin de cuentas, cómo termina y cómo es la resolución, no es el personaje central superando sus traumas o afrontándolos o haciendo una cohesión entre estas diferentes personalidades del perrito, ¿no? Lo que pasa es que queda muy dividido y aparte de eso viene Donald Trump al rescate con los políticos. Entonces la manera en la que acaba es, uno diría, que no, eso yo no lo vería tanto como una parte de resolución, ¿no? Sino más bien que esos mecanismos de protección que tienen que ver con lo político todavía se hacen más fuertes, ¿no? Entonces no hay un afrontamiento al trauma, no hay un lidiar con esto, ¿no? Que bueno, también para una persona que ha pasado por estas situaciones no es sencillo lidiar, ¿no? No, para nada es algo bastante complicado. De hecho, más o menos a los 16 o 17 años fue la primera vez que ocurrió esto de la caricatura, la primera vez que lo transmitió Neil Browns. Y bueno, como dijimos, esta chica se interesó en la política, pero lastimosamente tal vez no tuvo una guía y fue a foros extremistas de internet para saber del tema. ¿Crees que tal vez el trauma del abuso haya hecho que tome medidas tan radicales como hasta inclusive perder un trabajo fijo? Cuando hay este tipo de situaciones, bueno, es importante recalcar que no se puede dar como un diagnóstico o una especie de diagnóstico presuntivo, bueno, porque no es mi paciente, pero sí hay ciertos elementos que uno puede ir a analizar, ¿no? Que uno puede ir analizándolo. Y bueno, esto es un poquito ya como dibujo libre, como más interpretación, que probablemente este sentido de no agencia que siente una persona que ha pasado por un trauma muy fuerte se puede ver reflejado en estos pensamientos de ultraderecha, digamos, ¿no? Que son más que nada pensamientos totalitarios, porque ahí nos podemos poner tal vez un poquito más psicoanalíticos, tal vez, ¿no? Así un poquito más dibujo libre para analizar, en el sentido de que eso te puede devolver la agencia, ¿no? Que tiene más control sobre algo que un dictador, ¿no? ¿Quién tiene más control que un dictador? Porque un dictador lo que dice es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y quien no acata, pues ahí está la violencia para subyugar esto, ¿no? Entonces, un poquito haciendo ese dibujo libre, podría ser como una especie de fantasía de
de control, ¿no? De sobrecontrolar las cosas. Pero no es una, digamos, eso no sería tampoco como una resolución, ¿no? Porque sigue estando dentro de una lógica de coerción, cuando la lógica para trabajar situaciones como esta es más bien una lógica de liberación, de transformación y de resignificación, no de obligar a los demás que se queden con uno, ¿no? Sí, de hecho, yo he visto el antecedente y bueno, son varios personajes, pero principalmente el personaje de Alfred tiene como múltiple personalidad. Entre esas tiene justo la de un dictador, en la cual se viste con ropa más o menos de un dictador de, podríamos decir tal vez cubano, por el hecho de que usa una gorra de ese mismo estilo. También está Alfred, que es quizás la principal, la que sufre el abuso en sí. Y posteriormente de eso hay otras personalidades, creo que son 2 femeninas. Y eso sería una exageración de tal vez el personaje o quizás una persona que sufrió abuso pueda tener ese trastorno posterior de la múltiple personalidad. Cuando una persona pasa por eventos muy fuertes que son de un nivel de deshumanización muy alto, una posibilidad es que suele darse el trastorno disociativo de personalidad, ¿no? Un poquito para que se entienda, no son los términos correctos, pero es como si uno creara compartimentos en la personalidad de uno, ¿no? Y cada compartimento pues tiene una función. Entonces, en el caso de la caricatura, del perrito, esto estaría pasando, ¿no? Estaría pasando en el caso del perrito. No sabemos si en la autora estaría pasando eso, ¿no? Pero en el perrito sí se hace evidente, y cada perrito es como que tiene una función, ¿no? Una función para ver lo más negativo y lo peor, y ese como desprecio hacia sí mismo, ¿no? Luego la otra personalidad, que es este dictador, que es muy controlador, muy autoritario, ¿no? Entonces es como que cada personalidad va asumiendo un rol. Entonces el perrito, de una forma un poco exagerada, de una forma también con mucha violencia, se ve un poco retratado esto, ¿no? No es que sea así como ser una persona tal cual, pero hay ciertos elementos que son algo similares. Entonces, desde tu perspectiva, podríamos decir que sí estás reflejando tal vez los traumas y posteriormente los trastornos que puede ocurrir una persona que sufrió algo tan fuerte como ser el abuso sexual. Podría haber una especie de representación de lo que le pasó, ¿no? Ahora, que eso dé lugar a confirmar un diagnóstico, digamos, eso es un poco complicado, pero podríamos llegar a decir que el perrito sí presenta características que coincidirían con el tema del trastorno disociativo de personalidad, con generar mecanismos de defensa, con el tema del cutting y las autolesiones, ¿no? Que eso con una persona puede llegar a pasar. Con un ser humano se pueden dar esos mecanismos, esos procesos, ¿no? Para asimilar todo el sufrimiento, bueno, una forma de tratar de asimilar todo el sufrimiento que ha generado una o varias experiencias, ¿no? Porque con el perrito no es que pasa una cosa de una manera aislada, sino que es algo que pasa continuamente y se revive continuamente. Bueno, luego de esto, desde tu punto de vista personal, ¿sería separar siempre el arte del artista? Es una pregunta interesante. Yo no sé, la verdad, si tendría la respuesta para separar el arte del artista, porque creo que en medio hay un montón de cuestiones políticas, ¿no? Y bueno, hay esta frase también que dice que todo acto es político. En cierta medida sí, creo, en cierta medida no también. Pero por ejemplo, ahí está Woody Allen, que hace tremendas películas, pero luego se está casando con su hijastra, ¿no? Entonces es como cosas que a uno le pueden resonar. Yo diría que
si uno se va a aproximar a este tipo de obras, de contenido, es importante verlo con mucha cautela, ¿no? Porque tiene un montón de elementos que pueden ser muy triggeriantes para una persona con cierto tipo de experiencia. Pero lo que sí vería tal vez es que es muy probable que haya mucho sufrimiento, ¿no? Como lo que expresa el personaje. Un par de entrevistas que vi a la autora, probablemente hay mucho sufrimiento que también es probable que no haya sido elaborado, que no esté siendo elaborado, ¿no? No sé si la autora ha recibido tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico. Por lo general, en los discursos de derecha suele haber muchas veces un componente anticientífico, ¿no? Y eso puede hacer que no accedan a terapias o no le presten atención a otras cosas que son muy importantes, ¿no? O a las vacunas, por ejemplo. Sí. Bueno, con esto finalizamos el bloque. Ahora vamos a los antecedentes históricos. You are. El famoso líder de la secta La Familia. Creo que el caso más conocido es lo que pasó con su secta. Si no me equivoco, Andrés, fue que mataron a la esposa de Roman Polanski, si no me equivoco. Bueno, este líder de esta secta tenía una madre abusiva y fue al reformatorio. ¿Tú crees que tal vez Emily podría estar llegando a esto? Algo que suele pasar cuando hay un evento traumático, o sea, dando por sentado que hay un evento traumático en Emily, ¿no? Porque ella como que a veces, bueno, lo que tengo entendido no es que a veces dice que sí pasó, lo dice que no pasó, claro, porque también en ese tipo de situaciones suele haber mucha vergüenza, ¿no? Suele una carga moral. Lo que hace eso es como si deteriorara el yo y el self. El self, vamos a verlo como una instancia psíquica que integra quién soy yo, cuáles son mis habilidades, mis cualidades, mis defectos, de qué manera me trato. Entonces, cuando el self está deteriorado, también se deteriora porque no hay un círculo, no hay una red de apoyo que uno lo haga sentir bien, ¿no? Y ese dolor y ese sufrimiento que sientes lo valide. Entonces, cuando se da eso, uno va a buscar satisfacer sus... allá lo que son las necesidades relacionales. De estas necesidades relacionales hay un psicólogo muy interesante que lo ve desde un punto de vista muy científico, que es Esteban Lazo, un mexicano, ¿no? Lo que pasa es que cada emoción tiene como un correlato de que necesitas algo del entorno para hacer algo con esa emoción. Por ejemplo, el enojo suele darse cuando uno siente que lo están invadiendo o que no lo están respetando. Entonces tiene que haber un entorno que valide tu enojo y tú mismo tienes que validar tu enojo para sentirte bien con esa emoción, ¿no? Ahora, cuando no se satisfacen estas necesidades relacionales, uno las va a buscar, ¿no? Las va a buscar en otros contextos, en otras personas, y de esa manera uno puede llegar también a cierto tipo de sectas, ¿no? Entonces, podríamos decir que a lo mejor habría una vulnerabilidad para caer en este tipo de sectas. ¿Y cuál sería un poquito el problema? Que al no haber tal vez un debate muy crítico, muy reflexivo, o o contrastar ideas, que se puede dar un sesgo de retroalimentación sobre mis propias ideas, ¿no? Entonces, como yo pienso, lo voy retroalimentando con otras personas que piensan igual que yo, y eso, pues, dependiendo del contexto, no puede ser muy, muy bueno, muy favorable. Sí, luego de eso tenemos otro caso, que es el segundo caso de Ted Kaczynski, más conocido como el Unabomber. Esta persona fue víctima de experimentos psicológicos abusivos en Harvard. Digámoslo en términos sencillos, fue un conejillo de Indias. Lo que estamos viendo aquí es que hay patrones. ¿Tú dirías entonces que personas que sufrieron un abuso y no fueron tratadas tal vez puedan cometer esto? Yo diría que, bueno,
No necesariamente, porque algo bien importante y crucial del trauma es que no es tanto la situación del trauma o la experiencia, sino cómo reacciona la persona. Por dar un ejemplo, en este cuarto puede que, no sé, ahorita, que no queremos que pase, ¿no? Pero explota una bomba o hay un incendio, ¿no? Y eso puede activarnos y puede terminar de una manera trágica, por así decirlo. Todos vamos a reaccionar de manera diferente, ¿no? Entonces, no necesariamente el hecho de que uno haya pasado por un trauma o una experiencia difícil va a ser algo predeterminante, ¿no? Va a depender de muchos factores, como cómo es mi red de apoyo, cuáles son mis habilidades y mis cualidades, qué tanto yo valido mis miedos, mi dolor, qué tanto yo soy compasivo conmigo mismo.